Buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Henos aquí presentes otra vez en esta televisión y en sus casas, pues después de un parón que hemos tenido tras estos meses estivales. Y bueno, ahora precisamente cuando se abre pues un nuevo curso, pues empezamos una segunda singladura de este programa, que ya recordarán ustedes que bueno, hemos ido haciendo pues todos los viernes y hemos estado acompañándoles a ustedes pues hasta el mes de julio, creo que fue cuando tuvimos que parar. Bueno, pues no otra cosa que esperar que verdaderamente pues este programa sea del agrado de todos ustedes y simplemente pues empezar a trabajar con este programa y a presentar pues a alguien que ya conocen todos ustedes, porque no es la primera vez que nos acompaña ni la última que nos acompañará, Dios mediante, que es nuestro amigo, nuestro querido amigo José Carlos Gutiérrez, historiador de Jamilena e investigador. Hola, muy buenas tardes, José Carlos. Muy buenas tardes, Manolo. Bueno, pues nada, simplemente darte la bienvenida y celebrar que estamos aquí otra vez nuevamente en esta televisión, pues para acompañar a nuestros telespectadores y llevarles un poquito de nuestra historia local y de nuestras cosas, ¿no?, de nuestras tradiciones y costumbres. Bueno, pues verdaderamente la mejor cosa que podíamos traer a esta mesa hoy viernes es lo que se celebraba el viernes pasado, hace una semana justamente, y era no otra cosa que una actividad cultural que la Casa de la Cultura y la Concejalía de Cultura y nuestro Ayuntamiento tuvo a bien pues llevar a cabo, después de que en la revista Órdago pues ya mencionáramos la importante efeméride que íbamos a celebrar precisamente este año 2008, y es que se celebraba nada más y nada menos que 450 años, ¿verdad? 450 años del otorgamiento, de la concesión que su majestad Felipe II, pero no fue él, fue su hermana, porque el rey estaba ausente de España, doña Juana de Austria, pues tuvo a bien conceder a nuestra villa, a Torredonjimeno, para constituirla como tal villa y de esa manera pues zafarnos de una vez por todas, casi, de la omnímoda presencia y del poderío de la villa vecina de Martos, que ejercía sobre nosotros pues una preponderancia verdaderamente difícilmente parangonable con otra. Bueno, precisamente nosotros decíamos en este programa, lo dejaba yo caer, que sería muy conveniente que este año, pues precisamente nuestro ayuntamiento, que son precisamente las autoridades civiles, las más indicadas para ello, pues hiciese algo conmemorativo de esta fecha tan importante para la historia de nuestra localidad. Y en efecto, pues tenemos que celebrar, tenemos que estar muy contentos de que nuestra invitación a que esto fuese así, pues fuese recogida por las autoridades municipales y se presentara precisamente pues esta actividad del viernes pasado, que también fue ocasión para pues publicar lo que nosotros decíamos aquí en este programa también, que menos que un facsímil de la Carta Villa, del documento en el que la hermana de Felipe II, doña Juana, pues nos otorgaba esa independencia, vamos a decirlo así para entendernos, de la villa de Martos. Efectivamente, el documento pues se ha publicado, se ha visto publicado en facsímil. Las primeras páginas ustedes se perderán un poco porque cuesta bastante trabajo leerlas, es la caligrafía de la época, y después este documento se acompaña también con una transcripción que no ha tenido que ser especialmente dificultosa para la persona que lo ha llevado a cabo, porque ya existió una transcripción de este mismo documento, se encuentra en internet, cualquiera lo puede bajar, llevada a cabo en su día, allá por los años 70, por don Manuel Capel Margarito, un especialista y un gran colaborador del Instituto de Estudios Jiennenses. Este señor en los años 70 ya se ocupó de transcribir este documento, que verdaderamente no cualquiera está capacitado para transcribirlo, y efectivamente esta misma transcripción ya se encuentra, como les digo a ustedes, en internet. Es tan fácil como llegar al documento, copiar y pegar, ¿no? Simplemente eso. Después también hay un estudio sobre la época en el Torredonjimeno de aquel entonces. Verdaderamente era lo mínimo que se podía hacer, y tenemos que celebrar que se haya hecho. No queremos ni mucho menos decir con esto que nosotros hayamos sido los cerebros de todo esto, porque esto lo ha llevado a cabo pues las personas que tienen
posibilidades de llevarlo a cabo. Nosotros ya bastante hacemos con sacar la revista año tras año sin ningún tipo de ayuda. El caso está en que nuestra carta de privilegio, pues ya nos vamos pareciendo, entre don Jimeno, ya nos vamos pareciendo, con este tipo de publicaciones, digo, nos vamos pareciendo a ciudades vecinas como la de Torre del Campo. Cuando Torre del Campo celebraba en el año 2004 su independencia de la ciudad de Jaén, en este caso porque Torre del Campo pertenecía a la jurisdicción de Jaén, pues dos especialistas, dos grandes profesionales de la historia, don Juan Carlos Castillo Almenteros y don José Miguel Delgado Barrado, preparaban esta edición verdaderamente magnífica de lo que era el Torre del Campo de aquella época, cuando Torre del Campo recibió esa independencia de la ciudad de Jaén. El libro Torre del Campo, del lugar del concejo de Jaén a Villa Independiente. Es un estudio fabuloso precisamente sobre esto y también contiene, pues, si no la edición facsímil, sí que fotografías del documento por el que Carlos IV, rey de España en aquel entonces, otorgaba la independencia. Bueno, José Carlos, ¿nos puedes decir las virtudes de un documento y de otro? Porque los dos tienen sus virtudes, indudablemente. Bueno, tienen las virtudes en el sentido de que menos que están hechos esos trabajos. El de Toro Don Jimeno, supongo yo que no será muy amplio debido al poco espacio de tiempo con el que se ha podido hacer, porque yo creo que la idea ya surgió en Órdago allá por el mes de mayo, y de mayo hasta el septiembre que estamos ahora, pues no creo que haya dado mucho tiempo a hacer. De todas maneras, el trabajo que hay es encomiable, y tanto el trabajo de Cañada como lo demás, pues está bastante bien. El caso de Detrás del Campo es un trabajo más amplio, mucho más trabajado, también porque se preparó con más antelación, se buscó en más archivos, también uno de los autores, Torre Campeño, ya investigador, ya ha trabajado sobre su pueblo en el tema de arqueología, y es un trabajo que está muchísimo más preparado. Además, la edición es más... Las dos ediciones están bien, pero yo creo que la edición de Torre del Campo también es una edición considerable. Hombre, la de Torre del Campo, que duda cabe, pues tiene ese peso, aparte también de haber obrado, de haber operado, pues con más tiempo, como tú dices, y de haber hecho también un trabajo, digamos, de archivos, pues mucho más amplio. También es cierto que el año de 1808, que es cuando Torre del Campo recibe su independencia, pues realmente es una época en la que se cuenta con más documentación histórica y más accesible a cualquier investigador que la época en la que estamos nosotros, hablando, que es la de 1558, que ahí se han perdido documentación muchísimo. Sí, ¿verdad? tiene Torre Don Jimeno también tiene la ventaja de que cuenta con su archivo municipal. Y también en el archivo municipal, pues me consta de que han aparecido alguna documentación relativa al tema de la carta de privilegio. Torre del Campo tiene la desventaja de que no tiene documentación municipal, pero sí conserva, gracias a Dios, lo que es su carta de privilegio, y también pues, la diversa documentación que hay en la Chancillería de Granada sobre el largo pleito que tuvo con Jaén. No hemos traído en esta ocasión, se nos ha olvidado, pero sí que me consta porque lo he tenido en mi mano. No hemos traído también otra cosa que acompañaba la edición de la Carta de Privilegio de la ciudad de Torre del Campo, de nuestra querida Torre del Campo, vecina. Y es que, aparte de este libro, también llegaron a hacer público, digamos, a obsequiar también a las personas que compraban el libro, con una medalla conmemorativa en la que figuraba... Era una medalla conmemorativa, creo que era de bronce, con la que la regalaban también con el libro. Aparte de ello, Torre del Campo celebró el bicentenario de su independencia por todo lo alto, porque realizaron una fiesta por todo lo alto, hicieron el libro, la medalla, y en fin, que fue un bicentenario bastante bien. No sé si me traiciona la memoria, pero creo recordar que precisamente cuando Torre del Campo celebraba esa efeméride, incluso llegué a ver yo un cartel en el que ponía que Jaén celebraba la independencia de Torre del Campo. O sea, quiero decir que era Torre del Campo celebrando que Jaén se había independizado, en el fondo diciendo que ellos eran la capital, ¿no? Bueno, son muy curiosos y muy graciosos nuestros vecinos de Torre del Campo, ¿no? Pero el caso está en que verdaderamente, pues bueno, qué menos que en una festividad civil como es esa, como es la de celebrar una efeméride de esta envergadura, pues hacer una cosa de esta. Pero bueno, no va a ser la única actividad que se va a hacer, no va a ser la única hecha, la que hay, la de la semana pasada, sino que también precisamente el hecho de traernos a José Carlos Gutiérrez hoy aquí,
pues no era simplemente con la intención de hablar de nuestras cosas de siempre, sino porque también, aprovechando que estamos en este año del 2008, pues resulta, José Carlos, que también se está cuajando, ya está cuajada prácticamente, sí, unas jornadas que precisamente José Carlos es el responsable de ellas. ¿Nos puedes explicar un poquito en qué consisten estas primeras jornadas histórico-culturales Augusta Gemela Tucitana? Ahora le explicamos qué significa eso de Augusta Gemela Tucitana, por si alguien se ha perdido, y que se van a celebrar precisamente en nuestra ciudad, en la ciudad de Torodonjimeno. Dinos. Bueno, pues lo hemos dicho muchas veces en el programa y tú sabes que la comarca de Marto, a la que pertenecemos, pues es una comarca que está inédita tanto a nivel de investigaciones históricas como de otro tipo, ¿no? Y entonces la idea surgió en la Asociación de Estudios de Jamilena que yo dirijo, y creíamos que era una cosa pues necesaria, ya que en vista de que no hay muchas publicaciones y no hay muchas investigaciones, que menos que organizar una jornada que sirvieran para que la gente se interesase por la historia que tiene aquí, y también para que los investigadores de aquí y los investigadores de fuera, que es importante, se interesen también por la historia nuestra, ¿no? Y que no seamos siempre pues las investigaciones que salen en la revista Aldaba o en Órdago o en las pocas publicaciones que tenemos aquí, y creemos que puede ser, estas jornadas pueden servir para dar un impulso a todo eso sobre nuestra comarca. El hecho de que las primeras se vayan a hacer aquí en Torodonjimeno y tengan el tema que tienen, que es sobre la Real Carta de Privilegio de Torodonjimeno, es porque pensamos que era un buen tema, ya que este año precisamente se celebraba el 450 aniversario, que menos que dedicarla a eso, a un documento tan importante como es. Te iba a preguntar una cosa, porque claro, si la semana pasada ya el ayuntamiento tenía bien, pues bajo su pabellón, digamos que organizar esa actividad, digo el ayuntamiento de Torodonjimeno, si nuestro ayuntamiento tenía a bien hacer esta actividad que se hizo el viernes pasado, ¿no sería redundar otra vez nuevamente en la misma historia con estas jornadas? No, yo creo que no, porque de un tema se pueden sacar muchas pistas, y tampoco yo estuve en la conferencia, y la conferencia fue también a nivel general y muy también para el público que había, muy didáctico, porque no puedes profundizar en temas muy científicos. Estas jornadas tienen el sentido de que sean didácticas pero también a la vez científicas, ¿no? Es decir, que se investigue bien sobre lo que es la carta y sobre los otros temas que también se tratarán en las jornadas, porque no solo será sobre Torodonjimeno. Y no solamente sobre la carta de Torodonjimeno, sino también sobre otras cartas, ¿verdad, José Carlos? Sí, porque en la provincia de Jaén pues tenemos otro tipo de documentos semejantes también al de Torodonjimeno, del cual se pueden presentar alguna que otra comunicación, pero de eso ya hablaremos después. Y hay documentos como, por ejemplo, Valdepeña, Mengíbar, etcétera, y también procesos semejantes como también tenemos aquí cerca en Arjonilla, ¿no? O sea que estas jornadas, que Dios mediante se celebrarán pues en el mes de noviembre de este año en curso, 2008, pues van a ser una ocasión fabulosa para que muchísima gente que nos está viendo desde otras ciudades y desde otros puntos de España, pues puedan venir a Torodonjimeno, porque se prevé que puede ser así, pues para asistir a unas jornadas histórico-culturales que verdaderamente yo creo que no tienen ningún tipo de antecedente en nuestra ciudad. Y todo esto se lo debemos pues justamente a la idea y a las ganas de hacer cosas que tiene nuestro amigo José Carlos Gutiérrez, ¿no? Verdaderamente es una cosa importante porque, como ha dicho José Carlos, se trata de impulsar los estudios históricos en una zona deficitaria de estos mismos estudios históricos, porque hasta la inauguración, podemos decir, de la Asociación Casia y con ella de nuestra revista Órdago, en Torodonjimeno las únicas revistas o boletines que se podían encargar un poquito más de la historia, y era una historia muy parcial, muy reducida al ámbito religioso, eran los boletines de cofradía. Yo, por ejemplo, tengo que estar muy agradecido, y así lo estamos, pues a boletines tan señeros como Calvario, como Encuentro, en los que la historia de nuestro pueblo se nos ha ido haciendo presente poquito a poco, año tras año, cada Semana Santa. Pero claro, eran unos temas muy reducidos. Sin embargo, con Órdago pues se inició, al menos en Torodonjimeno, igual que en Martos ya se estaba haciendo algo parecido, pues se inició la iniciativa, tuvimos la iniciativa
de hacer una publicación periódica, aunque salga a trancas y barrancas, para poder poner en las manos de ustedes pues noticias históricas. Órdago no tiene vocación academicista, más bien es una vocación divulgativa. Sin embargo, José Carlos Gutiérrez, un especialista en historia, nuestro amigo que nos acompaña, pues también ha ideado estas jornadas con una idea muy clara, y es impulsar esos estudios y también darle nombre a nuestra zona, a la zona de la antigua encomienda de Martos. José Carlos, ¿nos puedes decir qué instituciones colaboran con este proyecto que acariciamos? Bueno, pues la jornada en sí la organiza la Asociación de Estudios de Jamilena, pero luego también se han sumado otras instituciones que han colaborado con nosotros de diversas modos, ¿no? A nivel de divulgación de la jornada, etcétera. Y son el propio ayuntamiento de aquí, también el portal de internet medievalismo.org, que dirige un profesor de la UNED de Palma de Mallorca, Jorge Maíz, el CSIC y luego la Asociación Cultural Casia. Bueno, Casia la conozco, pero el CSIC a lo mejor no sabe la gente qué es. ¿Qué es el CSIC, José Carlos? Porque que el CSIC colabore en una historia como esta que tú has tenido a bien pues organizar, realmente estamos hablando de una institución de mucho peso. Sí, hombre, el CSIC hay que entender que es el Consejo, bueno, estamos hablando del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y es, digamos así, el máximo organismo que hay en España sobre investigación científica, no solo de historia, porque sino de todo lo abarca, campos, ¿no? Sino de todo lo que es el nivel de conocimiento. Ellos publican la revista Hispania, ¿verdad? Al menos en lo que es la rama histórica, ellos tienen varias Hispania, revistas, ¿no? Hispania Sagra sobre historia de la religión, anales de... Es impresionante que un proyecto como este, que vamos a poder poner en marcha en Toro Don Jimeno, si Dios quiere, pues esté avalado nada más y nada menos que por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Realmente eso es un marchamo, ¿no? Eso es algo bastante importante, porque eso asegura, pues garantiza la solvencia de lo que en estas jornadas se va a poder disfrutar. Y bueno, y después también pues se prevé, Dios quiera que sea así, pues que vengan muchísima gente de por ahí fuera. Hombre, van a venir, tampoco se crean ustedes que van a venir aquí, pues no sé, millones de personas, pero sí que es verdad que muchos estudiantes pues van a poder inscribirse en estas jornadas, ¿verdad? Porque me parece que cuentan estas jornadas con algún tipo de incentivo para el estudiante, ¿no? Bueno, sí, el incentivo es que pueden aprender sobre lo que era esta época y lo que fue esta carta. Las jornadas hemos hecho que sean gratuitas, es decir, no hay que pagar ni un solo euro por inscribirse, aunque sí hay que inscribirse, que por cierto la ficha de inscripción está en la página web que se ha creado sobre las jornadas, ¿no? Ahí la estamos viendo. Sí, donde, como vemos, pues allí hemos puesto también para los investigadores o las personas que vengan de fuera una serie de requisitos para que vengan a Toro Don Jimeno, ¿no? Por ejemplo, el horario que hay de autobuses, los alojamientos que pueden encontrar en Toro Don Jimeno, por si deciden quedarse, alojarse... A pernoctar. Y también en esa misma página web que estamos viendo, pues pueden descargarse pues la ficha de inscripción, que la pueden mandar al mail de la asociación, que aparece un poquito más abajo, incluso también en la propia ficha de inscripción, y en fin, también tienen ahí el tríptico, ¿no? Y la demás información que hay sobre la jornada, donde poco a poco pues iremos colgando más información a medida que se vaya acercando a la fecha. Muy interesante, también desde el punto de vista de un turismo de calidad, del turismo cultural, ¿no? No todo lo turístico tiene que reservarse pues a ese turismo lúdico, que está muy bien, sino que verdaderamente con una iniciativa de este tipo, pues lo que se está haciendo es brindar a las personas que puedan venir, claro, pues nuestro pueblo y nuestra zona, y verdaderamente es una cosa que tenemos que agradecer muy mucho los tosirianos, porque hombre, ha tenido que venir alguien de Jamilena a hacer esto, señores, porque estas jornadas que tú has preparado, la verdad es que a mí me movieron un poco la melancolía, porque en el año 1998, cuando nosotros empezamos con Órdago, pues también tuvimos la idea de hacer unas jornadas, una serie de actividades culturales de esta dimensión, sobre todo centrada en el campo histórico,
Con la idea, y así se lo expresamos al ayuntamiento de turno que en ese entonces estaba, pues con la idea de crear poquito a poco en Torredonjimeno el embrión de lo que podía ser una universidad temporal, pues como la tiene Baeza o como la tiene Andújar. Y resulta que, bueno, aquello no salió, aquello salió como el Rosario de la Aurora, pero bueno, el caso es que, gracias a Dios, pues con un proyecto como el que nos ha presentado José Carlos y que estamos presentando aquí, y que Dios mediante se realizará en noviembre, pues ya le estamos viendo un poquito de color a ese proyecto, y verdaderamente tenemos que agradecerte mucho, José Carlos, que hayas pensado en nosotros, que hayas pensado en Torredonjimeno y en la Asociación Cultural Casia, pues para poder poner esto en marcha, porque, hombre, hay que explicarle a nuestros televidentes que estas jornadas, que son las primeras, pues vamos a ser nosotros los anfitriones, o sea, los tosirianos seremos los anfitriones de todas estas personas, investigadores y gente preocupada por estos estudios, que puedan venir aquí. Pero, sin embargo, la idea es que estas jornadas se vayan celebrando alternativamente, podemos decir, en otros pueblos de la zona, ¿no? Sí, de ahí viene precisamente el nombre, Augusta Gemela Tucitana, en honor a la antigua colonia romana que había aquí, que comprendía, como tú sabes, los pueblos de Martos principalmente, Torredonjimeno, Jamilena, Fuensanta y también otros pueblos de nuestra zona, nuestra comarca. Y en principio las jornadas pues van a ir rotando entre Torredonjimeno, Martos y Jamilena. Fabuloso, hemos pensado que, ya que teníamos aquí la importante efeméride que se celebra en Torredonjimeno, pues precisamente empezar con, como he dicho antes, con esta... Pues le deseamos larga vida a este proyecto y que verdaderamente, pues, primeramente podamos disfrutarlo todos aquí en Torredonjimeno este noviembre, si Dios quiere, y que después, año tras año, pues vaya haciéndose ediciones del mismo, porque esto promete ser una cosa muy interesante, no solamente ya para Torredonjimeno, sino pues para todos los pueblos de la comarca, y verdaderamente fomentando, pues eso que hemos dicho antes, fomentando el turismo de calidad, el turismo cultural, no solamente el turismo lúdico, que está muy bien, pero que bueno... Sí, que ya va siendo hora. Que aquí tampoco tenemos ni pistas de esquí, y tampoco tenemos campo de golf porque no lo dejaron tener, y bueno, no tenemos tantas cosas, ¿no? Pero hay que explotar ejemplo, esto. En Ávila tampoco existe nada de eso, y en Ávila, por ejemplo, yo he estado este verano allí, y en Ávila precisamente sacan provecho de eso, de las 4 iglesias que tienen por allí, ni siquiera en un pueblo, sino iglesias perdidas en mitad del campo, claro, que le sacan bastante provecho. Pero, y creo que es una forma también, ahora que se habla tanto de la crisis, de una forma de ganar unos poquitos euros. Y desde luego tenemos que tener en cuenta también que este tipo de cosas, pues los ayuntamientos tienen que estar aquí. Da igual el color político del ayuntamiento de turno que haya en este pueblo, en el de allí o en el de más allá. Una cosa de este tipo no puede estar desamparada por la institución municipal. Y desde luego que, hombre, ya me consta, me lo ha dicho José Carlos, que parece ser que la recepción ha sido bastante buena, y bueno, esperemos que sea así, ¿no? Porque, bueno, son 12 horas presenciales y 8 no presenciales, lo que comprenden estas primeras jornadas, según consta aquí. 12, quiere decir que, por cumplir un número de horas, ¿no? 12 horas presenciales son las horas que nosotros estaremos realizando ese día la jornada, y las restantes horas, que son no presenciales, pues se supone que se cubrirán pues con la comunicación que entreguen aquellos que tengan a bien, pues entregar una comunicación o una pequeña recensión que puede entregar voluntariamente a aquellos que participen sobre la jornada. Yo te voy a decir una cosa, José Carlos, con esta brillante idea que ha tenido la Asociación de Estudios Gemilenudos y sobre todo pues tú, que eres el alma mater de esta asociación, realmente no es ya solamente llamar y apelar a los ayuntamientos, es que hay que apelar también a la Diputación, y hay que apelar a los máximos organismos de la provincia, porque esta zona está un poco dejada de la mano de Dios en este sentido. Hay otras ciudades que, hombre, por su patrimonio artístico monumental, que no han devastado como aquí hemos hecho, por desgracia, a lo largo de tantos siglos, pues ocurre que Baeza, Úbeda, pues siempre han contado con esto, ¿no? Con ese cebo cultural que puede atraer a tanta gente. Pero desde luego aquí tenemos vamos, yo apelo, si nos está viendo alguien relacionado con la Diputación, que esto se ha amparado, si no este primer año, que va a ser pues el proyecto piloto. Este es el proyecto piloto, vamos a ver cómo funciona. Esto hay que hablar con las personas que pueden desde la Diputación de Jaén pues ayudar a que esto vaya para adelante y esto no se pare.
porque es una cosa muy interesante y una cosa magnífica. Y encima, señores, si lo estamos hablando en la televisión de Toro Don Jimeno, en la única que hay, pues es precisamente por una cosa, porque es que hemos tenido el honor de que José Carlos se acuerde de nosotros y nosotros, los tosirianos, seamos los primeros anfitriones de unas jornadas como estas que prometen tanto bien. Y resulta también que yo quisiera pues hablar un poquito de los ponentes, ¿no? Porque entre los ponentes pues veo, por ejemplo, a nombres conocidos, algunos solamente los conozco por haber leído cosas de ellos, sus libros, sus publicaciones, y a otro que sí que tengo el honor de conocer y que es un buen amigo mío. Por ejemplo, tenemos a don Juan Antonio López Cordero, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poco de don Juan Antonio López Cordero? Sí, Juan Antonio López Cordero es un investigador que es de Pegalajar, que es profesor de la UNED en el centro asociado que hay en Jaén, y es un investigador, pues, de los mejores investigadores que hay actualmente en la provincia, ¿no? Ha escrito multitud de artículos, también de libros. De hecho, yo recuerdo uno sobre las plagas, creo que sí, hay uno sobre las plagas de langosta que hizo con Aponte Marín. Apuente. Y también es conocido sobre todo por la tesis doctoral que hizo él, que la hizo sobre la provincia de Jaén en época de Isabel II, y que luego publicó reducidamente en un librito que le publicó la Universidad de Granada sobre el reinado de Isabel II en la provincia de Jaén. Pero en fin, ha escrito multitud de libros centrados sobre todo en lo que es la zona de Sierra Mágina, que es donde él trabaja más, pero que bueno, que también tiene sobre la provincia de Jaén. También ha escrito sobre la Carta de Privilegio, que precisamente por eso está invitado, ¿no? Porque él es muy gran conocedor de la Carta de Privilegio de su pueblo, de Pegalajar, pero también ya ha publicado algo sobre la Carta de Toro Don Jimeno, y nos va a hablar en una ponencia sobre en qué consiste el tema este de las cartas de privilegio. Una autoridad en la materia. Sí, sí, sí. Y después también tenemos pues a un paisano nuestro, yo personalmente no lo conozco, pero sí que he leído una obra suya, que yo creo que es un libro de referencia para la historia del siglo XVIII tosiriano, es don Antonio Ortega Ruiz. Sí, Antonio Ortega Ruiz es es doctor en Historia y es profesor de la Universidad Internacional de Andalucía, que está en Sevilla, y es, como tú has dicho, es autor también de una amplia bibliografía. De Toro Don Jimeno no tiene mucho, pero bueno, tiene el libro que has citado tú sobre la vida de Toro Don Jimeno en el siglo XVIII. Y también tiene algo publicado sobre los orígenes medievales de Toro Don Jimeno con Rafa Liscano. Muy bien. Y él bueno, nos va a hablar sobre la Carta de Privilegio, un análisis más o menos sobre la Carta de Privilegio y su contexto histórico. La de Toro Don Jimeno, sí, en concreto, ¿no? Y bueno, y después tenemos pues también a un amigo nuestro que vive y reside en Martos, pero de vez en cuando se deja caer por su querido pueblo de Toro Don Jimeno, y yo creo y considero que es pues la máxima autoridad en historia local que tiene Toro Don Jimeno. Me refiero a don Francisco José Tellez Anguita. Don Francisco José Tellez Anguita pues es muy conocido en los ámbitos cofradieros por sus contribuciones magníficas en las revistas más variadas de la Semana Santa tosiriana, desde los años ya de Calvario. Y resulta que pues también parece que ha confirmado, ¿no? José Carlos, sí, ha confirmado su presencia. Ha confirmado también su asistencia hace poquito tiempo, y él también nos va a disertar una conferencia, una ponencia sobre el contexto histórico de esta época, ¿no? El siglo XVI en Toro Don Jimeno, y también hablando un poquito de lo que es la Carta de Privilegio. Francisco José Tellez Anguita, que tanto tiene que enseñarnos, ¿no? Porque bueno, quién no lo conoce y quién no sabe pues todas las horas y horas que ha pasado en los archivos municipales rastreándolo todo, ¿no? Verdaderamente en Órdago precisamente publicamos un artículo suyo, queda por publicar otro por motivos de logística, no pudimos, pero lógicamente Francisco José Tellez Anguita es, como digo, el referente máximo en la historia de nuestro pueblo, y cómo olvidar ese libro sobre las cofradías de Toro Don Jimeno que también lleva su firma, ¿no? Bueno, pues la verdad es que promete mucho la cosa. Después también a estos, digamos que invitados estrella, pues le acompañará también, pues digamos que una serie de personas que habrán preparado también su comunicación pertinente, que será, pues supongo que durará menos tiempo, pero que bueno, que también contribuirán. Sí, en función del número de comunicaciones que se presenten, pues se dará más tiempo o no, ¿no?
En principio, pues cada ponencia cada comunicación, perdón, durará 10 minutos y pues irá sobre diversos temas que iban las jornadas, porque ya digo que no solo van sobre la carta de privilegio de Tródono Jimeno, sino que va también sobre otras cartas de privilegio de otros pueblos, no solo de Jaén, sino también del resto de España, al igual que de otro tipo de documentos semejantes, como pueden ser privilegios de villazgo, fueros, a la vez que también procesos de exención, tanto parroquiales como jurisdiccionales, ¿no?, etcétera. Es decir, hemos procurado que sea una jornada que sean muy variopintas, prioritariamente que se presenten trabajos de la zona nuestra, ¿no?, porque el objetivo es ese, pero también no está de más que se publiquen pues trabajos de otros sitios para que veamos también cómo se trabajan los mismos temas en otros lugares de España. Oye, y bueno, y yo con lo que me quedo es verdaderamente con esa participación, digamos que con ese sello del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que ya digo, eso es una garantía, ¿no? Y bueno, pues verdaderamente celebrar todo esto y lógicamente pues también hablar un poquito de historia, porque les estamos quizá a ustedes aburriendo con el diseño de un proyecto que está ahí a la vuelta de la esquina, que será, si Dios quiere, en noviembre. La fecha concreta sería el 22. El 22 de noviembre, sábado. El 22 de noviembre, sábado, un día bastante bueno para todos ustedes. Creo yo que cualquiera puede acercarse. En el castillo será, si Dios quiere. Y bueno, pues aparte de eso, José Carlos, nos podemos centrar, si te parece bien, pues en hablar un poquito de cómo era esa gente de esa época, cómo actuaban los municipios de ese entonces. ¿Eran peores por ser antiguos? ¿Eran mejores por ser antiguos? ¿Cómo era? No, y precisamente me he traído yo aquí algo sobre precisamente esta época, que es un libro que ahora después vamos a profundizar más en él, ¿no?, pero era cómo funcionaban, por ejemplo, los regidores en esta época, ¿no?, y me refiero al caso de Martos, pero podía ser perfectamente extrapolable a Tródono Jimeno, porque los de Martos también metían la mano en los asuntos de Tródono Jimeno. Y tanto. Y, por ejemplo, en el libro este que me he traído, pues se dicen varias cosas, ¿no? Por ejemplo, se comían con sus ganados las heredades, baldíos y dehesas, ¿no?, sin que los guardas ni los vecinos los denunciaran por temor a posibles represalias, ¿no? Se entrometían en mandar cosas de la justicia, en contribuir a hacer libres y exentos, a liberar a sus parientes de la cárcel. Por ejemplo, o sea, también, prevaricación, cohecho. Sí, por ejemplo, un buen catálogo de... tomaban pan del pósito y después no lo devolvían. Manejaban los propios, las cosas locales a su antojo y no pedían explicaciones a nadie. Y esto estoy hablando de Martos, ¿no? Y en Tródono Jimeno, pues la época que estamos viendo, pues sería lo mismo. Porque o sea, tú sabes que, y sobre todo en un magnífico trabajo que tiene Tella Anguita en Órdago, en esta época se vendían los oficios. Y los oficios los compraba la gente que tenía dinero. Claro. Y compraban los oficios porque perdían dinero en la venta del oficio, pero sabían que esa compra les suponía luego mucho dinero a ellos, porque lo que hacían es jugar con el dinero que no era suyo, sino con el dinero que era de todos. O sea que, claro, en una perspectiva progresista, pues estas cosas se pueden entender, claro, es que son cosas del pasado. En aquella época tan oscurantista, claro, qué menos que fuesen así. Ahora somos mejores, se puede decir alguno que otro ingenuo. Sin embargo, digamos que solamente hace falta poner la televisión, y no digo la local, cualquier otra, para ver todos los tejemanejes y todos los abusos que en la política municipal, pues en tantas ciudades y tantas, pues se vienen apreciando en la actualidad. O sea que verdaderamente el hombre, lo decíamos José Carlos y yo antes de entrar en sus pantallas, el hombre no ha cambiado. Prácticamente podemos decir que eso del progreso pues es un mito que ha venido a sustituir, digamos que la esperanza en el paraíso, un paraíso en la tierra, claro está. Pero eso del progreso verdaderamente es un cuento chino, porque verdaderamente el hombre, la naturaleza humana, pues es la misma en la Edad Media que en el Renacimiento, que en la Ilustración y que en nuestra época. ¿Y cuántos son los casos, pues, de políticos que, aprovechando su mandato, pues
realizan encargos, por ejemplo, en alguna tienda y después no van a pagar, porque como son los políticos, que no te cierren la tienda encima. O políticos que, aprovechando su cargo, pues también, si no le venden el oficio, pues colocan alguno que otro que es de su camarilla o de su parentela, o ¡pah! Ya saben ustedes, no hace falta tampoco, como decía el sabio chino, salir de tu casa para ver el mundo, simplemente con que te asomes a la ventana te puedes hartar. El caso es que la reflexión que hago en voz alta es pues que verdaderamente en aquella época pues las mismas lacras, digamos que delitos podríamos decir, pero más que delitos digamos que pecados, las mismas lacras que tenían nuestros antepasados, pues tenemos nosotros en nuestro presente. Y, hombre, con egregias excepciones de municipios que pueden ser pues más decentes, verdaderamente, ¿quién no ha metido la mano en el arca de todos? ¿Y quién no ha recalificado terrenos? ¿Y quién no ha levantado una tapia para no ver pues la Sierra de Jamilena y tenerla él, la vista para él solo? ¿Y quién es el que no ha hecho a favores y a cambio de otros favores mejores? En fin, lo de siempre, corrupción. En fin. Y precisamente la carta de privilegio de Toro don Jimeno se hizo precisamente por eso, porque en aquella época, en 1500, bueno, estamos hablando en mitad del siglo XVI, las autoridades de Martos lo que hacían era pues molestar a la autoridad de Toro don Jimeno, usurpar tierra, meterse en los pastos, si son zonas que eran comunales, convertirlas en privadas, sustituir zonas de pastos, por ejemplo, por zonas cultivables, rotulaciones nuevas, y esa fue la razón que llevaron a los tosillanos de aquella época a levantar a hacer una carta de privilegio de independencia para independizarse realmente de Toro don Jimeno, de Martos. Precisamente para que no se quede nuestro público con el sabor amargo de una reflexión tan pesimista como la mía, que precisamente no peca de ser progresista, pues yo me estaba acordando de una cosa, pues digamos que para transmitir también un mensaje de esperanza a todo el mundo. También se cuentan casos de egregios hombres, de egregios municipios, de mandatarios municipales, aquí en Toro don Jimeno, que eran capaces incluso de multarse a sí mismos. Señores, me estoy refiriendo pues a don Juan Colomo, un alcalde de la época del franquismo, y que era tan mirado y era tan virtuoso en este sentido, que cuando unas cabras, ahora me acordaba cuando decíamos esto de los pastos, cuando unas cabras se metieron en los pastos de otro, multó a sus propias cabras, o sea, se multó a sí mismo. Verdaderamente hay que tener muchos redaños, hay que ser una persona íntegra, de pies a cabeza y vestirse por los pies para hacer eso, ¿no? Incluso tengo entendido, según las personas que me comentaron esta anécdota, que no son precisamente sus familiares, porque esto está en la boca del pueblo que sabe realmente quién es quién, ¿no? Y que se olvida de etiquetas y de tonterías. Precisamente la persona esta que me comentaba, la persona que me contaba esta anécdota para que la contara aquí a todos ustedes, me decía, bueno, y es que su mujer le decía, pero Juanito, pero ¿qué haces, Juanito? Y Juanito no atendía razones porque tenía muy claro que él podía ser el alcalde, pero tenía que ser el ejemplo máximo como autoridad que era. Y verdaderamente lo he querido comentar porque aparte de esto de los pastos que me lo ha recordado, pues ocurre también que también quería transmitirles a ustedes un mensaje pues un poco más esperanzado en que no toda la casta política tiene que ser tan soberanamente corrupta como ha podido quedar en el aire después de mi reflexión, ni mucho menos. Hay gente de todos los signos y de todos los colores que son personas decentes y de orden, eso nadie lo va a discutir. Pero lo que quería yo decir con esa reflexión es que verdaderamente, viendo el libro este que nos has sacado aquí y nos has puesto sobre la mesa de López Molina, de mi amigo López Molina, pues se ve verdaderamente que eso que ocurría en Martos, esos concejales, vamos a decir, que llegaban a las tiendas, compraban las cosas, mejor dicho, se llevaban las cosas de la tienda y después no las pagaban porque hacían gala de ser quienes eran, pues bueno, esas cosas no eran de 1558, esas cosas es que han ocurrido siempre y por desgracia, debido a la fragilidad humana y debido a ese principio que todo el mundo tiene de pecado, pues verdaderamente es una cosa que por desgracia no se va a poder erradicar, a menos que pensáramos que el ser humano es un corderito y es un ser que no tiene pecado original y esas tonterías de Juan Jacobo Rousseau que se pusieron de moda precisamente en la Ilustración y que tanto daño
han hecho en la mentalidad actual, ¿no? De suponer que somos mejores por vivir en el año 2008 y eran peores aquellos que vivían en estos años a los que nos referimos, 1558 o 1702, da igual. Bueno, José Carlos, y nos has traído también 2 libros, ¿verdad? 2 libros, uno de ellos precisamente era el de López Molina. Ya que estábamos con él, porque seguimos, como la otra vez en el otro programa, pues aconsejando las poquitas investigaciones que sobre nuestra tierra se hacen, ¿no? Seguimos promocionando a nuestros autores y a nuestras investigaciones. Y me he traído pues un libro que editó hace ya algunos años la Universidad de Jaén, que todavía puede adquirirse, que precisamente trata sobre la época que van a tratar nuestras jornadas, ¿no? Que es el siglo XVI, ¿no? Y en este caso es el autor Manuel López Molina, doctor en Historia, y es digamos que es un resumen de lo que fue su tesis doctoral, ¿no? Y el título es Historia de la Villa de Marto en el siglo XVI. Qué trabajazo y qué buen libro, porque yo he tenido la suerte de leerlo y es una maravilla este libro, ¿eh? Es aconsejable desde todo punto de vista, y sobre todo porque aquí es lo que he dicho yo, es un resumen de lo que es su tesis doctoral, es decir, aquí ya hay datos interesantísimos. La tesis tiene que ser ya como para quitarse el sombrero y decir chapó, ¿no? Aparece de todo. Autor don Jimeno aparece muy bien representado, porque aparecen muchísimos datos y referencias a nota a pie de página sobre Toro don Jimeno, también de Jamilena y de lo que fue la encomienda, porque el libro, aunque sea sobre la villa de Martos, habla también sobre lo que era el partido, porque Martos no era solo la villa de Martos, sino que también dependía de lo que era su término, ¿no? Y un libro con notas bibliográficas, como tiene que ir todo libro que se precie, claro. Y luego el segundo libro es un libro de un autor tosiriano, que por cierto no hemos olvidado que las jornadas van a ir en homenaje a él, porque con estas jornadas también queremos homenajear a todos estos poquitos investigadores e historiadores que tanto han hecho por la historia de nuestra comarca. Y que tampoco se les ha reconocido. También, y claro, qué menos que homenajear pues a un autor de aquí como fue don Juan Montijano Chica, que era grande sacerdote, que esta es, digamos, su obra más importante, porque también fue autor, creo, de Historia de la Ibérica Tosiria, la primera historia que se hizo sobre Toro don Jimeno, al igual que otros artículos sobre historia sagrada o historia religiosa de la provincia de Jaén. Pero esta es su obra, digamos, culmen, que es una historia de la diócesis de Jaén y los obispos que hubo en ella. El episcopologio del padre Montijano, que verdaderamente pues lo trabajó mucho, y que verdaderamente, pues lo que he dicho antes, estas jornadas, como acaba de decirnos José Carlos, están dedicadas a la memoria de don Juan Montijano Chica, y es la mejor manera de ofrendarle algo a este gran sacerdote y gran amigo nuestro, porque es lo que he dicho antes, qué poquitos son los que investigan y qué mal lo pasan. Don Juan Montijano lo pasó horriblemente mal, digo, sus últimos años de vida. Vivió en el ostracismo por 4 tonterías que tenía alguien que todos conocemos en su cabeza, y era pues que claro, don Juan había sido cura en tiempos del franquismo y todas esas cosas, las tonterías de siempre. El caso es que a don Juan se le hicieron pasar bastante mal. Recuerdo, nunca voy a dejar de decirlo, porque es que hay que mantener viva la memoria colectiva y la memoria histórica. Recuerdo que don Rafael, el médico amigo de don Juan, amigo nuestro, que en paz descanse, pues don Rafael precisamente movilizó, después de la muerte de don Juan Montijano, a mucha gente para que se le pusiera una calle. Esa calle no se le puso porque la autoridad municipal de ese entonces pues se le metió eso en la cabeza, y como es tan caprichoso, pues no se le puso. Y no hay que decir quién es, porque bueno, no hemos tenido otro, señores. Yo no conozco nada más que a ese, y después unos cuantos que han pasado, pero vamos, como las hojas de otoño. Y resulta que este señor, pues bueno, que tanto le debía precisamente a don Juan Montijano, pues se negó rotundamente a darle el nombre a una calle para don Juan Montijano, con todas las firmas que llevaba don Rafael, con todas las firmas. Eso es pues lo que después llaman hacerle caso a la voluntad popular, por lo visto. Eso es desoír al pueblo totalmente. Pero bueno, el caso es que menos mal que hay gente que no tiene ningún tipo de prejuicio y que no vive en el oscurantismo, que verdaderamente pues tiene a bien dedicarle, encima son de fuera,
dedicarle a don Juan Montijano pues una actividad como esta, que se ve que va a ser pues una cosa interesante e importante para nuestro pueblo. Bueno, José Carlos, mira, yo te tengo que preguntar una cosa de parte de un amigo mío, de mi amigo Amador, que seguro que me está viendo, y es lo siguiente. Una vez hablamos aquí de un libro y resulta que mi amigo pues está continuamente pidiéndome la referencia de ese libro, y yo te voy a pedir, por favor, que nos digas el autor de ese libro que te he comentado antes. Es el libro de los romances de la provincia de Jaén, el nombre completo del autor y el título del libro, porque este amigo, este gran seguidor de nuestro programa, pues no está contento hasta que no tenga ese libro en su mano, ¿no? Y me gustaría, por favor, que nos recordaras esto. Sí, el libro su autor es José Checa Beltrán, que es un investigador del CSIC, que es oriundo de Jamilena, y el título del libro es Romancero oral de la comarca de Martos. Romancero oral de la comarca de Martos, autor José Checa Beltrán. José Checa Beltrán, que edita precisamente el Instituto de Estudios Jienenses. El Instituto de Estudios Jienenses, allí. Y que puede perfectamente adquirirse pues en el Hospital de San Juan de Dios. Ya lo sabes, Amador, ese es el libro. Y bueno, pues ¿alguna cosa más, José Carlos, que podamos comentar? No, yo simplemente ya decir que asista todo el mundo que nos está viendo, porque así vamos a llenar el salón, que el salón del castillo es tampoco nos estamos centrando, porque nuestro programa no lo ve solamente la gente de Torre Don Jimeno, sino también la gente de la comarca y también los que nos siguen a través de internet, ¿no? Y esperar que pues su presencia pues sirva, sobre todo porque hemos intentado que la jornada estas que vamos a celebrar en Torre Don Jimeno sean unas jornadas que sean interesantes. Por eso hemos hecho que se hable no solo de Torre Don Jimeno, no centrarnos solo en Torre Don Jimeno, sino también hablar sobre otros casos de España. Las ponencias... Abrir la puerta, hombre, abrir la puerta. Las ponencias sí están centradas en Torre Don Jimeno, ¿no? Porque ya que es el tema principal, pues qué menos que dedicarle más atención. Por eso la hemos estructurado. Yo hablaré sobre la Baja Edad Media, Francis Telles sobre el Renacimiento y ya los demás, pues López Cordero sobre las cartas de privilegio y Ortega Ruiz sobre la carta de Torre Don Jimeno en sí, ¿no? Muy bien, muy bien. Digamos que ese es el esquema en el que se ha estructurado. Y luego ya lo demás, o si hay alguien que tiene otro punto de vista de esta carta de privilegio, pues también está invitado a que presente una comunicación o simplemente asista a conocer, en el caso de Torre Don Jimeno, a conocer datos de su tierra, que se van a hablar, y también a conocer otros datos sobre otros ejemplos que tenemos en el resto de la geografía española. Pues sí, que verdaderamente pues promete mucho esta actividad que lleva planeando José Carlos pues hace ya muchísimos meses, ¿no? Precisamente a raíz de la salida de Órdago ya nos pusimos a la tarea, ¿no?, de ver de qué manera podíamos hacer esto, y verdaderamente todo se lo debemos a él en este sentido. Quiero decir que, aunque nosotros hemos participado y efectivamente tú has tenido también el detalle de contar con nosotros, otros no tienen ese detalle, pero da igual, tú nos has puesto aquí en las jornadas estas, ¿no?, a la Asociación Cultural Casia, pues lógicamente también hay que tener en cuenta que nosotros bien poco hemos podido hacer en estos 2 meses, y sin embargo José Carlos ha llevado pues el peso de la organización de estas conferencias que vamos a poder disfrutar, si Dios quiere, el 22 de noviembre del año en curso 2008, y con invitados pues de calidad, de solvencia, investigadores que verdaderamente pues constituyen un punto de referencia en lo que es la historia local y comarcal y provincial que tanto nos tiene que interesar a nosotros, ¿no? Bueno, José Carlos, ¿cómo van esos foros a los que tenemos que saludar, como siempre es preceptivo? ¿Cómo van esos foros? ¿Cómo van nuestros seguidores de este programa, que supongo que habrán estado, pues como yo, con síndrome de abstinencia? Sí, hombre, los foros van bastante bien. Ya el foro de historia poco a poco se va consolidando, ya tenemos cerca de 200 miembros, y poco a poco vamos pasito a pasito, porque todo no podemos abarcar todo y no podemos esperar que un proyecto tenga éxito desde primera hora, pero pasito a pasito vamos consolidando lo poquito que vamos haciendo. Y lo bonito del foro de Historia Jaén, que tú eres el moderador, y bueno, y es una iniciativa también pues estupenda, una plataforma virtual
que yo les recomiendo a todos los amantes de la historia que hagan uso de ella, hay muy buenos recursos en ella. Pues resulta que lo bonito quería yo decir a todos ustedes, porque voy a dejar de hacer lo que no tengo que hacer. Voy a subrayar lo positivo de las cosas. Lo bonito de ese foro es que hay gente de toda condición y gente de toda opinión política, ¿no?, que es casi siempre lo que, por desgracia, nos lleva al enfrentamiento a todos. Sin embargo, el respeto que hay, ¿no? Hay un respeto entre todas estas personas, ¿no? Personas que estudian, pues, la guerra civil española desde un punto de vista o desde el otro, ¿no? Pero que, bueno, hay ahí, pues, lo que tiene que haber en toda sociedad culta. Es que ya está bien, hombre, es que ya está bien de que haya tanto palurdo suelto por ahí, que como no pienses como él, pues que va con la porra a darte. Da igual que sea un facha o sea uno de los otros, me da igual, es que me da igual. El caso es que es una alegría ver que hay plataformas virtuales como esta del foro, donde las personas, teniendo y sosteniendo puntos de vista totalmente contrarios, sin embargo se respetan, ¿no? Es una cosa que yo creo que hay que celebrar y que hay que potenciar precisamente, pues reconociéndolo aquí en público y reconociéndoselo a todo el mundo, es decir, oye, pues mira, tú piensas de distinta forma a como yo pienso, pero qué bien está que pensemos de distinta forma, porque eso también es plural y hace que la realidad sea más rica, y después qué bien está que una cosa sean nuestras ideas y otra cosa sea el respeto que tú me mereces o que yo te tengo que merecer por ser persona, ¿no? Eso es lo que hay que buscar, ¿no? El respeto de las personas ante todo. Otra cosa es que no podamos respetar ciertas ideas y el otro tampoco nos respete a nosotros nuestras ideas porque él tenga otro punto de vista, pero desde luego el respeto a las personas es fundamental, fundamental. Hombre, se supone que eso entra dentro de la condición humana, ¿no? Y en el foro hemos intentado, o por lo menos intento eso, ¿no? Hace poco recuerdo que nada más empezar pues hubo una polémica a cuenta del famoso tema que ya se está haciendo eterno, o será eterno, como es el tema del callejero franquista, ¿no? Porque había una persona que empezó a decir que las calles había que quitarle los nombres, otros que estaban a favor, y yo moderé y dejé mis planteamientos hechos, ¿no? Claro. Y hay que ser imparcial, ¿no? Y sobre todo cuando eres un moderador, no puedes... Un moderador no puede nunca ponerse ni de un lado ni ponerse de otro. Es un árbitro. Sí, tiene que estar en mitad y mediar y valorar tanto lo que dice uno como lo que dice otro. Lo que no podemos hacer tampoco es valorar positivamente falsedades, ¿no? Yo, por ejemplo, me quedaba muy sorprendido cuando escuché en esta casa, ¿no?, que se decía, o creo que lo dijiste tú, de que se decía que Toro Don Jimeno, el origen de Toro Don Jimeno era una leprosería o algo de eso. Y sin fuente, el problema es que esas cosas se dicen sin fuente. Eso es el problema. Y, hombre, puede entrar dentro de la leyenda pero hay que especificar que eso es leyenda. Hay que especificar siempre la fuente, ¿no? Y entonces, claro, hay muchas veces... Siempre los foros tienen el peligro ese, que te puede encontrar con gente. De hecho, es muy curioso que en los foros por ejemplo, de genealogía, que participo yo en algunos, pues sobre todo gente que son argentinos, gente que son sudamericanos, que buscan sobre todo sus antepasados Europa, ¿no?, españoles, los buscan con asiduidad. Y estos muchas veces llegan, claro, ellos no están aquí, no pueden acceder a los archivos como accedemos nosotros, y muchas veces llegan, y por ejemplo, pongo un caso, X, ¿no?, que pues, llegó una vez un argentino, y lo hacen mucho, en un foro que decía, busco a mis tatarabuelos, se llamaba José Ortega Pérez y Manuela Pérez López. Carretera y Manta. Que se casaron en no sé qué, vivían y estaban en la provincia de Jaén. Pues no habría en aquella época mucha gente así. Ya verás. Y va a buscar, claro, es buscar una aguja en un pajar que nunca encuentra. Claro, que hay que concretar un poco más, ¿no? Hombre, tampoco ellos no tienen muchas veces. Hace poco también creo que era argentina, pues accedió a mi página web y como yo tengo allí registrados todos los apellidos que investigamos, aquí en Juan Barba y yo, aquí en la comarca de Martos, pues casualmente se encontró de que un apellido que investigábamos en Jamilena era Garrido, y ella tenía un antepasado suyo que era español, que era Garrido, y entonces ella pensaba que el Garrido suyo provenía de aquí, pero claro, Garrido es un apellido que es muy común y que te lo puedes encontrar en Jamilena, en Torre Don Jimeno, en Galicia, en Barcelona y en un montón de sitios. Claro. Puede caer la gracia de que precisamente fuese de allí, pero es muy difícil. Hombre, la verdad es que ocurre eso, ¿no? Ocurre que muchas veces pues también la gente que es aficionada a un tema y que no conoce en profundidad pues el trabajo que acarrea
pues una búsqueda, como por ejemplo la búsqueda de unos antepasados, ahora vamos a decir también otra cosa sobre eso, pues piense que simplemente dando los nombres de estas personas pues ya está todo buscado, y eso desde luego no está buscado. Eso cuesta mucho trabajo y hay que concretar mucho y hay que saber por los nombres de los abuelos y más o menos la fecha en que se casaron. Y sobre todo, hombre, lo digo por experiencia, atar muchas cosas con pinzas. Nunca puedes decir definitivamente que porque te dé una pista de que este antepasado sea tuyo, sea precisamente ese. Luego puedes encontrarte con que eso no es así. Ahí está, es que te puedes perfectamente equivocar con un nombre y el apellido que le sigue y coger la rama que no es. Eso me pasó a mí una vez y tuve que reconstruir todo el árbol. Y sobre todo, como tú sabes, en el siglo... a principios del 19 y ya atrás, en el 18, el 17 para atrás, donde el cambio del apellido era constante. O sea, es decir, que tú te llamas Antonio Pérez, no quiere decir que tu hijo heredase el apellido Pérez, podía coger a lo mejor el segundo apellido de la abuela. De la abuela, ya verás, eso es así. Eso porque es así. Fuese, yo qué sé, tuviese más, fuese más hidalgo, tuviese cualquier historia. Pero... Sí, sí. No, desde luego que eso es así, ¿no? Y después también, pues lo que dices tú, lo que hay que hacer es siempre, pues, no solamente como moderador, sino también como partido, en el sentido de haber tomado un partido o pensar de una manera. Uno puede exponer las cosas, pero lo que no puede hacer es faltarle el respeto a las personas que en principio no se han hecho acreedoras de que se le pueda faltar el respeto porque se han respetado a sí mismas. Quiero decir con esto que verdaderamente cuando se entra en asuntos, en los foros, por ejemplo, de historia, cuando se entra en los asuntos pues más espinosos, de tipo de signo político y eso, pues hay muchos fanáticos sueltos, hay mucho tío que se cuela en los foros y que lo único que hace es reventarlos, y los revienta pues porque no tiene una finalidad de buscar la verdad. Él ya, por lo visto, ya tiene la verdad y por lo tanto lo que le diga a otro ya le trae al pairo. Y por lo tanto él ya allí a faltar el respeto a los demás. Con esto que dices ahora, de las calles, ¿no? Por ejemplo. Ahora, hombre, nosotros ahora hemos tenido una discusión, bueno, una discusión educada, ¿no? A cuenta del libro que ya hablamos aquí sobre la heráldica y la genealogía del Reino de Jaén, porque precisamente su autor es miembro del foro. Y entonces muchos miembros del foro pues le han felicitado al autor por tan arduo trabajo y tan importante trabajo, pero le han corregido porque a lo mejor ellos trabajan más específicamente un apellido o algo de esto y le han corregido. Mire usted, en pues se equivocó en tal sitio. Y yo lo comprendo, y el autor y el mismo Andrés Nicás lo dice, es que una obra tan amplia como esa, que fue su tesis doctoral, uno no puede abarcar la genealogía de toda la provincia de Jaén y hacerla un libro y que ese libro no tenga ningún fallo. Claro. Algún fallo tiene que tener. Pero no es que sean fallos, son ese tipo de cosas que hemos dicho, ¿no? Que cuando se pretende hacer una obra como es esta, que es un libro de referencia, que es la nobleza y la genealogía y nobleza y heráldica de la provincia, de casi todos los pueblos de la provincia, creo que faltan algunos por tocar, pues verdaderamente pues uno no está en todos los pueblos como para poder entender todas estas cosas, ¿no? Y el problema está en que Andrés Nicás, que lo conocemos y que Dios quiera que muy pronto lo tengamos por aquí, él me dio esperanzas para ello, pues es una persona lo suficientemente modesta y humilde como un gran sabio que es, pues de reconocer que una obra pues puede tener un fallo, no pasa nada. Hay otros soberbios por ahí, que bueno, que como a uno le quiera corregir una cosa con toda la educación del mundo, bueno, es que se montan por las paredes, ¿no? Se montan por las paredes y encima te descalifican encima por decírselo, ¿no? Que hay unos cuantos. Hay unos cuantos, sí, por desgracia, precisamente suelen ser los más ignorantes, los más topijos, vamos a decirlo así, suelen ser siempre los que más se agarran a su verdad, ¿no? Y entonces, claro, esa gente es que es imposible que le hagas comprender cualquier cosa porque están obcecados, ¿no? Sin embargo, en el caso que planteas de Andrés, pues yo creo que también, siempre y cuando no sea por ensañamiento, el hecho de rectificarle algún dato, seguro que Andrés lo acepta, no, pero eso, sin ningún tipo de problema. Vamos. Luego eso viene bien, es decir, ahí está, yo por ejemplo sé que tengo artículos que por cualquier razón no he podido acceder a cualquier dato de lo que sea, claro. Y yo agradezco que llegue alguien y me dice, mira, te has equivocado en tal sitio, porque eso te ayuda a la investigación. Claro. Bueno, también ayuda a que sabes que la gente lee, que ya es importante, que eso es importante, que eso es importante, ¿no? Pero ayuda a contrastar fuentes, a saber qué cosas deben tratar, qué cosas no debes tratar. Leer, y leer de primera mano, no dejarse aconsejar por otros que van con los pebetes y con la finalidad de echar a una persona contra otra que ha escrito algo, pues se inventa
las cosas, ¿no? Y claro, la otra persona, cuando le dicen eso, pues si le toca directamente, va a la otra persona y la para y le dice, ¿esto por qué lo pones? No, es que te lo has leído, eso es lo primero, te lo has leído tú, no tu amigo, que a lo mejor es el correveidile de otro, que lo único que hace es meter cizaña. Lo digo porque hemos tenido un caso así precisamente con Vidas de la Ibérica de Osiria. Pero es que no solamente es eso, es que vamos a ver, si yo tengo que reconocer algún error, y en el último libro publicado por Luis y por mí, pues hay algún que otro error, porque uno no es perfecto, perfectos son Don Perfecto y Doña Perfecta, pues resulta que si hay algún error, pues ya habrá ocasión de repararlo, ¿no? Y precisamente lo vamos a hacer. En el caso de que haya error, como no haya error, yo no quito ni una letra de ahí. Como no haya error, no quito ni una letra, eso que lo sepa, pero vamos, el Papa de Roma. Y otra cosa también, ocurre que, bueno, hablamos de rectificar, pues bueno, rectificar una cosa, yo recomendaba aquí hace unos meses, pues un libro que había salido aquí en Don Jimeno y que, hombre, yo aplaudí, no lo había leído todavía, y yo aplaudí su salida. Es un libro publicado por don Manuel Campos Carpio. Bueno, pues he encontrado un pequeño error y yo quiero decírselo pues con toda la bondad del mundo, ¿no? Y pues se lo digo por caridad. Don Manuel Campos Carpio sostiene que la ermita de San Antonio de Padua, en la calle que actualmente se llama así, es una ermita de la Edad Media, y eso es inexacto de todo punto. Eso es posterior y está, bueno, vamos, documentadísimo, porque tengo yo los papeles, la fotocopia entera. Creo que es del siglo XVII. Siglo XVIII, principios del siglo XVIII, y fue precisamente don Andrés Rivero Portugués, que era el administrador del duque de Abrantes, el que con su mujer, porque no solamente fue don Andrés, eso era la versión de don Juan Montijano, fue más bien su mujer Jerónima, con su mujer, con su segunda esposa, fue el que fundó la capilla de San Antonio de Padua. O sea, la capilla de San Antonio de Padua, don Manuel, pues yo se lo digo con todo el afecto del mundo, no es de la Edad Media, es del siglo XVIII. Y entonces, hombre, pues como tengo noticia de que van a salir varios volúmenes, digo que esta obra promete ser larga, pues simplemente que acoja, si tiene a bien, esta rectificación que le hacemos desde aquí con todo el cariño del mundo, pues para que eso se corrija y que sus lectores, yo por ejemplo, pues hombre, podamos tener acceso a información que esté bien cumplimentada, ¿vale? Además puede encontrar eso en las visitas de la Orden de Calatrava. La Orden de Calatrava, pero sí que solamente se trata de buscar, ¿no? O simplemente de leer Órdago y decir que se ha leído Órdago, que tampoco pasa nada por eso, ¿no? Aunque ya sé que hay gente que, claro, lee Órdago a escondidas, no han salido del armario, están todavía en el armario leyéndolo, y les gusta. Lo que pasa es que, bueno, que como la hace quien la hace, que por lo visto no es de su devoción, pues no puede decir que nos lee y no se nos cita y eso, pero bueno, eso me da igual. Además, me pasa como con los plagiadores, José Carlos. Decía mi queridísimo amigo, y tú también lo conociste, el padre Alejandro Recio Beganzones, que bienaventurados aquellos que me copian, porque de ellos serán mis errores. Y así que todo el que me plagia, pues bueno, encantado de que vaya reproduciendo mis errores, porque cuando yo me dé cuenta de que me he equivocado, yo voy a rectificar, y el que me plagia, pues la tiene cruda, porque seguro que no se va a ocupar de revisar lo que ha plagiado. No sabrá dónde viene la cosa. No sabrá, ¿no? Y bueno, simplemente, pues bueno, nos vamos a tener que despedir ya. Ha sido muy grato para mí, pues, tener un reencuentro con todos ustedes, como no, con mi querido amigo y paisano José Carlos Gutiérrez, nuestro investigador de Jamirena, que bueno, ya ven ustedes, trabajando gratis por Toro Don Jimeno, trabajando, como se decía antiguamente, por el rey de Prusia, o trabajando también se dice por el obispo, porque el que trabaja por alguien tan importante casi nunca recibe su recompensa. Pero bueno, la recompensa, José Carlos, es verdaderamente hacer bien las cosas, hacer cosas por la comunidad, y verdaderamente en eso, tanto Órdago como tú y Órdago, verdaderamente lo tenemos muy claro, y por lo tanto, pues ladran, luego cabalgamos. Dinos, José Carlos. Bueno, sí, yo ya, como hemos dicho antes, pues invitar a la gente a que se inscriba a las jornadas, que como hemos dicho pueden encontrar información
en la página web que ha aparecido ya en televisión. Y también recordar una cosa que ya dijimos precisamente en el último programa en el que estábamos, y era con relación a la revista Trastámara. Y decir que ya, pues a partir ya de la semana que viene, si Dios quiere, pues ya pueden consultarse pues, los archivos que... Tengo el gusto de conocer personalmente, pero que tanto se preocupa por ello y se desvela por este programa, pues agradecérselo muchísimo. Y en ese sentido agradecérselo a José Carlos, porque José Carlos es el gran mediador en este sentido, en el campo vastísimo que nos ofrece Internet, que nos ofrecen los foros, el foro de genealogía, los foros cofradieros de Úbeda, con nuestro querido amigo Lorite, los foros de historia, bueno, tantas cosas, ¿no? Todo. Desde luego que muchas gracias, José Carlos, porque verdaderamente poca gente está haciendo tanta propaganda de Toro Don Jimeno sin residir. Bueno, no, de Toro Don Jimeno, me refiero a nivel de la comarca. De toda la comarca, porque ¿no? ya que tenemos la posibilidad de tener un programa cultural que nos hable sobre la historia de nuestra zona, que menos que por lo menos se enteren, lo mismo que nosotros pretendemos con nuestras jornadas, que sirvan para que la gente de fuera pues conozca nuestra tierra, pues ya que gozamos de la bendita Internet, para que podamos, pues que menos que este programa, que habla precisamente de eso, pues que... Desde luego que lo estamos impulsando y todo lo que podamos vamos a hacer por impulsarlo. Que no son simplemente los que dicen que aman su pueblo los que lo aman, que también los que no lo decimos tantas veces, también los que lo amamos. Bueno, señores, muy contento de estar otra vez con ustedes y desearles lo que he dicho. Buenas tardes y mucha felicidad.